Cuando Rosa sacó el retrato del ático y vio el rostro de la mujer pintada, sintió que el mundo se detenía. Era como mirarse en un espejo del pasado. Detrás de ella, la señora Valeria palideció como un fantasma, y por primera vez en 6 meses de maltrato constante, sus ojos mostraron algo más aterrador que odio, pánico absoluto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El polvo bailaba en los rayos de luz que se filtraban por las grietas del ático, mientras Rosa subía lentamente la escalera de madera, cada peldaño crujiendo bajo su peso, como si le advirtiera que no debía estar allí. Sus manos agrietadas por años de trabajo doméstico sostenían con firmeza la vieja escoba que la señora Valeria le había ordenado llevar. «Limpia el ático», había dicho con esa voz fría que Rosa había aprendido a temer en los últimos 6 meses. «Y no toques nada que no debas tocar». Rosa había aceptado el trabajo en la mansión de los Mendoza por pura desesperación. A sus 42 años, divorciada y con 2 hijos que mantener, no podía darse el lujo de rechazar un empleo bien pagado, aunque viniera acompañado de una patrona cuya mirada podía congelar el agua. Desde el primer día, la señora Valeria la había observado con un odio inexplicable, como si la sola presencia de Rosa en su casa fuera una ofensa imperdonable. No era como las otras empleadas domésticas que Rosa había conocido a lo largo de su vida laboral. La señora Valeria no era simplemente exigente o desagradable. Había algo más en sus ojos oscuros, algo que iba más allá del desprecio típico de clase. Era un odio profundo, visceral, que parecía tener raíces en algo que Rosa no podía comprender. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Rosa sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si estuviera frente a alguien que conocía un secreto terrible sobre ella. El ático era un lugar olvidado por el tiempo. Cajas polvorientas se apilaban contra las paredes, cubiertas por sábanas blancas que ahora lucían grises por la suciedad acumulada. Muebles antiguos descansaban en rincones oscuros como esqueletos de una época más elegante. Rosa comenzó a barrer mecánicamente, tratando de ignorar la sensación opresiva que el lugar le provocaba. La casa de los Mendoza era imponente, una de esas mansiones coloniales que hablaban de dinero viejo y secretos de familia enterrados bajo capas de respetabilidad. Mientras trabajaba, Rosa no podía dejar de pensar en la extraña dinámica que había observado en la casa. El señor Alberto Mendoza era un hombre de negocios respetado, siempre ausente, siempre ocupado con asuntos que lo mantenían lejos de casa durante días. Su hijo, Sebastián, un joven de 25 años que trabajaba en la empresa familiar, parecía ajeno a todo, perdido en su propio mundo de privilegios y responsabilidades heredadas. Y luego estaba la señora Valeria, la matriarca de la familia, controlando cada aspecto de la casa con mano de hierro. Rosa había escuchado a las otras empleadas susurrar sobre ella en la cocina. Decían que la señora Valeria no había sido siempre tan amargada, que algo había cambiado en ella hace años, algo que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Pero esas conversaciones siempre terminaban abruptamente cuando Rosa entraba a la habitación, como si su presencia activara algún mecanismo de silencio entre las demás. Fue mientras movía una caja particularmente pesada cuando lo vio. El borde de un marco dorado asomaba entre 2 baúles antiguos, cubierto por años de abandono. Rosa vaciló, recordando las palabras de la señora Valeria sobre no tocar nada que no debiera. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con cuidado, apartó los baúles y sacó el marco a la luz. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un retrato al óleo de una mujer joven, probablemente de unos 25 años,
vestida con ropa de los años 80, pero no era la antigüedad del cuadro lo que la impactó, era el rostro de la mujer. Rosa se quedó mirando fijamente el retrato, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. El parecido era imposible de ignorar. Los mismos ojos color avellana, la misma forma de la nariz, la misma curva en los labios. Era como mirarse en un espejo del pasado. Sus manos temblaron mientras sostenía el marco. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué se parecía tanto a ella? ¿Y por qué este retrato estaba escondido en el ático, relegado al olvido como si su existencia misma fuera un problema que debía ser ocultado? Rosa dio vuelta al marco con cuidado, esperando encontrar alguna pista, algún nombre o fecha que pudiera explicar el misterio. En la parte posterior, escrita con tinta desvanecida, había una inscripción que apenas podía leerse: Gabriela Sánchez, 1985. El nombre no le decía nada. Rosa nunca había escuchado a nadie en la casa mencionar a una Gabriela Sánchez, pero mientras miraba nuevamente el retrato, una sensación de vértigo la invadió. Era como si el universo le estuviera mostrando algo importante, una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de pasos en la escalera del ático. El corazón de Rosa se detuvo. Rápidamente intentó esconder el retrato de nuevo entre los baúles, pero sus manos nerviosas la traicionaron. El marco se le resbaló y cayó con un golpe sordo contra el piso de madera. Los pasos se aceleraron. Rosa se quedó paralizada, el retrato ahora visible en el suelo frente a ella, cuando la figura de la señora Valeria apareció en lo alto de la escalera. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Valeria se quedó inmóvil, su rostro normalmente pálido, ahora completamente blanco como el papel. Sus ojos se fijaron en el retrato en el suelo, luego en Rosa, luego nuevamente en el retrato. Su expresión pasó del shock a algo más oscuro, más aterrador. Era como si todos sus peores temores se hubieran materializado en ese preciso momento. ¿Qué estás haciendo? La voz de la señora Valeria salió como un siseo, apenas controlada. Las palabras vibraban con una emoción que Rosa nunca había escuchado antes en ella. No era solo rabia, era pánico, miedo y algo más que Rosa no podía identificar. Te dije que no tocaras nada. Rosa intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. La señora Valeria bajó lentamente las escaleras, cada paso medido y deliberado. Sus ojos nunca abandonaron el retrato. Cuando finalmente llegó al lado de Rosa, se inclinó y tomó el marco con manos temblorosas. Por un momento, solo miraron el retrato en silencio. Dos mujeres separadas por décadas de secretos y mentiras, unidas por un rostro que ambas conocían. ¿Quién es ella? Rosa finalmente encontró su voz, aunque sonaba pequeña y asustada en el espacio cerrado del ático. ¿Por qué se parece a mí? La señora Valeria cerró los ojos con fuerza, como si el dolor fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió nuevamente había lágrimas en ellos, algo que Rosa jamás había imaginado ver. Esto, dijo la señora Valeria con voz quebrada, sosteniendo el retrato contra su pecho como si fuera lo más precioso del mundo, esto es la razón por la que nunca debiste trabajar en esta casa. Es la razón por la que, desde el momento en que cruzaste esa puerta, supe que nuestro pasado finalmente nos había alcanzado. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Gabriela Sánchez? La señora Valeria la miró directamente a los ojos por primera vez desde que Rosa había comenzado a trabajar allí. En esa mirada había décadas de secretos, de dolor guardado, de verdades enterradas que finalmente estaban saliendo a la luz. Era mi hermana, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y tú eres idéntica a ella. El silencio en el ático era tan denso
que Rosa podía escuchar el latido de su propio corazón. La señora Valeria sostenía el retrato contra su pecho, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el marco dorado. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, surcando líneas en su maquillaje perfectamente aplicado. Era la primera vez que Rosa veía a esta mujer de hielo mostrar alguna emoción genuina, y la intensidad de ella era casi aterradora. Su hermana, Rosa, repitió las palabras, intentando procesar su significado. Pero yo no entiendo. ¿Por qué me parezco a ella? ¿Qué tiene que ver conmigo? La señora Valeria levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados encontrando los de Rosa. Por un largo momento, pareció debatir consigo misma, como si estuviera decidiendo cuánto revelar, cuánto mantener oculto. Finalmente, con un suspiro que pareció venir desde lo más profundo de su ser, se sentó en uno de los baúles viejos, aún sosteniendo el retrato. «Siéntate», ordenó, aunque su voz había perdido su habitual frialdad. «Ya que has descubierto esto, ya que el destino o Dios o quien sea ha decidido que llegara este momento, mereces saber la verdad, toda la verdad». Rosa se sentó lentamente en otro baúl, sin apartar la vista de la mujer que durante 6 meses había sido su tormento diario. La señora Valeria pasó sus dedos suavemente sobre el rostro pintado en el retrato, con un amor y una ternura que contrastaban violentamente con el odio que había mostrado hacia Rosa. «Gabriela era 5 años menor que yo», comenzó la señora Valeria, su voz tomando un tono distante, como si estuviera narrando una historia que le había sucedido a otra persona. «Era hermosa, inteligente, llena de vida, todo lo que yo no era. Mis padres la adoraban, especialmente mi padre. Yo era la hija obediente, la que seguía las reglas, la que hacía lo que se esperaba de ella. Pero Gabriela era la alegría de la familia». Rosa escuchaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. La señora Valeria continuó, su voz quebrándose ocasionalmente con la emoción. «Cuando Gabriela tenía 22 años, se enamoró. No de un hombre de nuestra clase social, no de alguien que mis padres hubieran aprobado. Se enamoró de Roberto, un hombre que trabajaba en la construcción. Era bueno, honesto, trabajador, pero mis padres no podían ver más allá de su clase social. Le prohibieron verlo. Le dijeron que si continuaba con esa relación, la desheredarían». La señora Valeria hizo una pausa, sus dedos temblando sobre el marco del retrato. Pero Gabriela era terca. Tenía el corazón más grande del mundo, pero también una voluntad de acero. Continuó viendo a Roberto en secreto. Y entonces, un día descubrió que estaba embarazada. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un frío reconocimiento comenzó a formarse en el fondo de su mente, pero aún no quería creerlo. La señora Valeria la miró directamente, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Rosa casi pudo sentirlo físicamente. «Cuando mis padres se enteraron, fue como si hubiera estallado una bomba en nuestra familia. Mi padre, que nunca había levantado la voz en su vida, gritó durante horas. Mi madre se encerró en su habitación y lloró durante días. Y yo», continuó la señora Valeria con amargura en su voz, «yo hice lo que siempre hacía, seguí las órdenes de mis padres, ayudé a esconder el escándalo». «¿Qué hicieron?», preguntó Rosa, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. La señora Valeria cerró los ojos y cuando habló, su voz era apenas un susurro cargado de culpa. «La enviamos lejos, a una casa para madres solteras en otro estado. Le dijimos que era por su bien, que cuando diera a luz al bebé podríamos darlo en adopción discretamente, y ella podría volver a casa, nadie sabría nada, podría continuar su vida. Pero Gabriela, ella no quería dar al bebé en adopción, quería quedárselo, quería casarse con Roberto y formar una familia».
Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de la señora Valeria. Mis padres eran implacables. Le dijeron que si elegía al bebé y a Roberto, estaría muerta para ellos, que nunca más sería bienvenida en esta casa, que su nombre nunca volvería a ser mencionado. Y Gabriela, mi hermosa y valiente hermana, eligió a su bebé. Eligió el amor. Rosa sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que era imposible de creer y sin embargo perfectamente clara. Tuvo una niña, continuó la señora Valeria, mirando ahora directamente a Rosa. El 23 de abril de 1982, una hermosa bebé con ojos color avellana y un pequeño lunar en el hombro izquierdo. Rosa se quedó sin aliento. Inconscientemente, su mano se movió hacia su hombro izquierdo, donde bajo la tela de su uniforme de trabajo, sabía que estaba exactamente ese lunar. El mismo lunar que había tenido desde que tenía memoria, el mismo lunar que le había hecho preguntarse 1000 veces sobre sus orígenes. «No», susurró Rosa, pero su voz carecía de convicción. «No puede ser». La señora Valeria asintió lentamente, las lágrimas cayendo ahora sin control. Gabriela la llamó Rosa. Rosa María. Le puso el nombre de nuestra abuela materna, la única persona en la familia que había intentado defenderla. Vivió con Roberto durante 3 años. Eran pobres, luchaban para llegar a fin de mes, pero según todas las cartas que me enviaba en secreto, eran felices, tan felices. «Cartas», repitió Rosa. «¿Usted sabía dónde estaba? ¿Sabía de mí?» «Sí», admitió la señora Valeria con voz quebrada. «Durante esos 3 años Gabriela me escribía, me contaba sobre su vida, sobre ti. Me enviaba fotografías. Yo las escondía, las guardaba como un tesoro secreto. Nunca le respondí, nunca tuve el valor de desafiar a mis padres y contactarla abiertamente, pero guardaba cada carta, cada fotografía». «¿Y qué pasó?», preguntó Rosa, aunque tenía miedo de la respuesta. «¿Por qué no la conocí? ¿Por qué crecí en un orfanato?». El rostro de la señora Valeria se descompuso completamente. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el retrato. «Hubo un accidente. Gabriela y Roberto murieron en un choque automovilístico cuando tú tenías 3 años. Fue repentino, terrible. Cuando me enteré, sentí que mi mundo se derrumbaba. Quise ir por ti. Quise traerte a casa, criarte como mi propia hija. Pero mis padres se negaron rotundamente. Dijeron que habían cortado todo lazo con Gabriela, que tú eras el producto de su desobediencia, que no permitirían que esa vergüenza entrara en nuestra casa». La señora Valeria sollozaba ahora abiertamente, años de dolor y culpa finalmente liberándose. «Y yo, Dios me perdone, yo obedecí nuevamente, te dejé ir al sistema, te abandoné como había abandonado a mi hermana. Viví estos 40 años con esa culpa, con ese remordimiento. Me casé con Alberto para escapar de esta casa y sus memorias. Tuve a Sebastián, construí una vida, pero nunca pude perdonarme». Rosa sentía como si estuviera en un sueño. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. Los años en el orfanato, la búsqueda interminable de respuestas sobre sus padres, las noches llorando preguntándose por qué había sido abandonada. Todo tenía ahora una explicación, aunque no una que trajera consuelo. «Por eso me odia», dijo Rosa finalmente, su propia voz ahora quebrándose. «Porque le recuerdo lo que hizo, le recuerdo a ella». La señora Valeria asintió miserablemente. «Cuando entraste por esa puerta hace 6 meses, cuando vi tu rostro, fue como si Gabriela hubiera vuelto de la muerte para acusarme. Cada vez que te miraba, veía a mi hermana, veía mi cobardía, mi traición, y te odié por ello, aunque sabía que el verdadero odio era hacia mí misma.
Rosa se levantó bruscamente del baúl, el movimiento tan repentino que casi pierde el equilibrio. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: rabia, dolor, confusión y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Durante 40 años había vivido sin saber quién era realmente, sin conocer su historia, sin tener raíces, y ahora, en el polvoriento ático de la casa donde trabajaba como empleada doméstica, descubría que tenía una familia que la había abandonado. No tiene derecho. Las palabras salieron de Rosa como una acusación, su voz temblando de emoción contenida. No tiene derecho a pedirme compasión ahora. No tiene derecho a llorar como si usted fuera la víctima aquí. La señora Valeria se encogió ante la dureza de las palabras, pero no intentó defenderse. Solo sostenía el retrato de su hermana, las lágrimas cayendo sobre el cristal que protegía la pintura. «Tiene razón», admitió con voz quebrada. «No tengo ningún derecho. He vivido en esta casa, rodeada de lujos, mientras tú creciste en un orfanato. Me casé, tuve un hijo, construí una vida, mientras tú luchaste sola en el mundo. Fui una cobarde entonces, y soy una cobarde ahora». Rosa se giró bruscamente, incapaz de mirar más a esta mujer que resultaba ser su tía. Sus ojos recorrieron el ático, buscando algo, cualquier cosa en la que enfocar su atención que no fuera el dolor que amenazaba con desbordarla. Vio las cajas, los muebles viejos, las sábanas polvorientas cubriendo los secretos de una familia que ahora descubría era la suya. «Quiero ver las cartas», dijo Rosa de repente, girándose para enfrentar a la señora Valeria. «Dijo que mi madre le escribía cartas. Dijo que guardaba fotografías. Quiero verlas todas». La señora Valeria asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Están aquí, en el ático. Las he guardado todos estos años. Nunca pude deshacerme de ellas, aunque cada vez que las miraba sentía que me ahogaba en culpa». Se levantó del baúl y se dirigió hacia un rincón oscuro del ático. Allí, escondida detrás de una antigua cómoda, había una caja de madera tallada. La señora Valeria la sacó con cuidado, como si contuviera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto sentido así era. Contenía los únicos fragmentos que quedaban de una vida cortada demasiado pronto, de un amor prohibido, de una hermana perdida. Con manos temblorosas, la señora Valeria abrió la caja. Dentro había docenas de sobres amarillentos por el tiempo, atados con una cinta descolorida. Fotografías desordenadas mostraban rostros sonrientes congelados en momentos de felicidad fugaz. Y en el fondo de la caja, cuidadosamente doblada, había una manta de bebé blanca con encaje rosa. Rosa se acercó lentamente, como hipnotizada. Tomó uno de los sobres y lo abrió con cuidado. La letra era elegante pero apresurada, como si la persona que escribía tuviera tanto que decir y tan poco tiempo. «Querida Valeria», leyó Rosa en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Espero que esta carta te encuentre bien. Rosa cumplió 2 años hoy. Le hicimos una pequeña fiesta, solo Roberto, ella y yo. No teníamos dinero para una gran celebración, pero le horneé un pastel de chocolate y le cantamos las mañanitas. Deberías ver su carita cuando sopló las velitas, Valeria. Tiene tus ojos, los ojos de mamá. A veces, cuando la miro, veo a toda nuestra familia en su rostro». Rosa tuvo que detenerse, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. La señora Valeria había cerrado los ojos, su rostro contorsionado por el dolor de escuchar las palabras de su hermana después de tantos años. «Continúa», susurró. «Por favor». Rosa tomó aire y continuó leyendo. «Sé que mamá y papá nunca me perdonarán. Sé que para ellos estoy muerta. Pero tú, hermana, tú eres diferente. Lo sé. Siento en mi corazón que me entiendes.
que tal vez algún día encontrarás el valor para desafiar a nuestros padres y venir a conocer a tu sobrina. Rosa es tan especial, Valeria. Es inteligente, curiosa, llena de vida. Ayer aprendió a decir mi nombre. Cada día me deja sin aliento con algo nuevo que aprende o hace. La carta continuaba describiendo pequeños momentos de la vida cotidiana, una vida de amor y lucha, de pobreza material pero riqueza emocional. Rosa leyó cada palabra con avidez, sintiendo como si finalmente estuviera conociendo a la madre que nunca tuvo la oportunidad de recordar. Había más cartas, docenas de ellas, cada una ventana a una vida que le había sido robada. Las fotografías eran aún más impactantes. En una joven Gabriela sostenía a un bebé, su rostro radiante de felicidad. En otra, un hombre que debía ser Roberto la abrazaba por detrás, ambos riendo para la cámara. Había fotos de Rosa de bebé, de niña pequeña, primeros pasos, primeras palabras, momentos ordinarios que eran extraordinarios porque eran todo lo que quedaba de una familia destruida. Eran felices, dijo Rosa finalmente, sosteniéndose una fotografía donde sus padres la miraban con tanto amor que dolía. A pesar de todo, eran felices. Sí, respondió la señora Valeria suavemente. Gabriela siempre fue más valiente que yo. Eligió el amor sobre la aprobación familiar, la felicidad sobre la respetabilidad, y pagó el precio más alto por ello. Rosa colocó cuidadosamente las cartas y fotografías de vuelta en la caja. Su mente trabajaba frenéticamente, procesando décadas de información en cuestión de minutos. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que necesitaba saber. Sus padres, mis abuelos, preguntó, ¿siguen vivos? La señora Valeria negó con la cabeza. Murieron hace más de 20 años. Mi padre de un ataque al corazón, mi madre poco después. Nunca hablaron de Gabriela nuevamente después de que se fue. Borraron su existencia como si nunca hubiera existido. Pero yo sé que mi padre la buscó, al final. En sus últimos días, cuando sabía que estaba muriendo, me confesó que había intentado encontrarla para pedir perdón. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ella había muerto años antes. ¿Y usted?, preguntó Rosa, mirando directamente a los ojos de su tía. Usted nunca intentó buscarme, ni siquiera después de que sus padres murieron. La señora Valeria bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Rosa. Lo intenté una vez, hace como 15 años. Contraté a un investigador privado para encontrarte. Descubrí que te habían adoptado a los 5 años, que habías tenido una vida difícil, pero que estabas bien. Te encontré, Rosa. Supe dónde vivías, dónde trabajabas. Incluso te vi una vez, de lejos, en un parque. Estabas con tus hijos jugando en los columpios. Rosa se quedó sin aliento. Sus hijos. La señora Valeria sabía de sus hijos. Los he seguido a la distancia durante años, continuó la señora Valeria. Sé de tu divorcio, de tus luchas, y cuando vi tu solicitud de empleo hace 6 meses, cuando vi tu nombre completo, Rosa María Sánchez, supe que eras tú. Supe que después de todos estos años, finalmente ibas a entrar en mi vida. Entonces, ¿por qué me contrató?, explotó Rosa. Si sabía quién era yo, si le causaba tanto dolor verme, ¿por qué me trajo a esta casa? La señora Valeria levantó la vista, y en sus ojos había una vulnerabilidad que Rosa nunca había visto antes. Porque soy una masoquista, dijo simplemente. Porque después de 40 años de culpa, sentía que merecía el castigo de verte cada día y no poder decirte la verdad, y porque, continuó con voz más suave, una parte de mí esperaba que de alguna manera, algún día, encontraría el valor para confesarte todo, para pedirte perdón por lo imperdonable. Rosa se alejó de la señora Valeria, caminando hacia la pequeña ventana del ático
que daba al jardín trasero de la mansión. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba un momento para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Abajo podía ver a uno de los jardineros trabajando entre los rosales, ajeno al drama que se desarrollaba sobre su cabeza. Qué fácil parecía su vida desde esta distancia, pensó Rosa. Qué simple era todo cuando no conocías los secretos que se escondían detrás de las paredes elegantes. No sé si puedo perdonarla, dijo Rosa finalmente, sin girarse para mirar a su tía. Durante 40 años he vivido con un vacío dentro de mí. Un vacío con la forma de una familia que nunca conocí, de un pasado que nunca tuve. Y ahora descubro que todo este tiempo había alguien que sabía la verdad, alguien que podría haberme dado respuestas, que podría haberme dado un hogar. Lo sé, respondió la señora Valeria con voz pequeña. No espero tu perdón, no lo merezco. Rosa se giró bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas de rabia contenida. Tiene razón, no lo merece. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Lo peor no es que me abandonara cuando era una niña. Lo peor es que me contrató, me trajo a esta casa, y durante 6 meses me maltrató, me humilló, me hizo sentir menos que nada, y todo porque no tenía el valor de enfrentar su propia culpa. Cada palabra era como una bofetada para la señora Valeria, pero Rosa no podía detenerse. 40 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de sentirse no deseada, finalmente encontraban una salida. Me gritaba por limpiar demasiado lento, me quitaba mis días libres, me hacía trabajar hasta tarde en la noche mientras usted cenaba con su familia, mi familia, en el comedor. Y todo ese tiempo sabía quién era yo. Sabía que estaba haciendo trabajar a su propia sobrina como una sirvienta en la casa que debería haber sido también mi hogar. La señora Valeria sollozaba ahora sin control, su cuerpo sacudido por el peso de décadas de culpa finalmente confrontadas. Pero Rosa no había terminado. «Mis hijos», dijo Rosa, su voz quebrándose. Mencionó que sabía de mis hijos. Sebastián tiene primos y nunca lo supo. Mis niños tienen familia, una familia con dinero y privilegios que podrían haberles dado oportunidades que yo nunca pude ofrecerles. Y usted nos observaba de lejos como si fuéramos un programa de televisión, sin hacer nada. El sonido de pasos en la escalera del ático interrumpió la confrontación. Ambas mujeres se giraron para ver a Sebastián Mendoza, asomando su cabeza por la abertura del piso. Su expresión pasó de la curiosidad a la confusión al ver a su madre llorando desconsoladamente y a la empleada doméstica sosteniendo un retrato antiguo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sebastián subiendo completamente al ático. Escuché gritos. «¿Estás bien?». La señora Valeria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Rosa la miró, luego miró a Sebastián. Este joven privilegiado que resultaba ser su primo, sintió una oleada de rabia renovada. Él había crecido en esta mansión, había tenido todo lo que el dinero podía comprar, mientras ella luchaba en las calles. Y ni siquiera sabía que existía. «Tu madre tiene algo que contarte», dijo Rosa, su voz cargada de una amargura que no intentó ocultar. «Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». Sebastián miró entre las dos mujeres, claramente perdido. «Mamá, ¿de qué está hablando?». La señora Valeria se limpió las lágrimas con manos temblorosas, tratando de recomponerse. Tomó el retrato que Rosa había dejado sobre uno de los baúles y se lo mostró a su hijo. «Esta era mi hermana Gabriela», comenzó con voz quebrada. «Murió hace muchos años, antes de que tú nacieras». Sebastián tomó el retrato, estudiando el rostro de la mujer desconocida. «Nunca me habías hablado de una hermana», dijo confundido. «¿Por qué?». «Porque mis padres borraron su existencia de la familia», respondió la señora Valeria. «Porque se enamoró del hombre equivocado y tuvo un bebé fuera del matrimonio.
porque en lugar de defenderla, me puse del lado de nuestros padres y la abandoné. Sebastián parecía cada vez más confundido. Miraba el retrato, luego a su madre, tratando de entender por qué esta revelación estaba sucediendo ahora, en el ático, con la empleada doméstica presente. «Sigo sin entender qué tiene que ver esto con…», comenzó, pero se detuvo abruptamente cuando sus ojos se posaron en Rosa. Su expresión cambió mientras comparaba el rostro en el retrato con el de la mujer parada frente a él. El parecido era imposible de ignorar. «Dios mío», susurró, «es idéntica a ella». «Rosa es mi sobrina», dijo la señora Valeria, las palabras finalmente saliendo después de 40 años de silencio. «Es la hija de Gabriela, tu prima». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián miraba a Rosa como si la viera por primera vez, y en cierto sentido así era. Ya no era simplemente la empleada doméstica que limpiaba su casa, era su prima, su sangre, su familia. «Eso es imposible», dijo Sebastián finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Tú la conocías. La contrataste sabiendo quién era». La señora Valeria asintió miserablemente. «Sí, lo sabía. Y en lugar de decirle la verdad, en lugar de darle su lugar en esta familia, la traté como a una sirvienta. La maltraté porque cada vez que la veía mi propia cobardía reflejada». Rosa observaba la escena con una mezcla de satisfacción amarga y dolor renovado. Ver la shock en el rostro de Sebastián, ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba con cada revelación, le daba una extraña sensación de justicia, pero al mismo tiempo veía en sus ojos la misma confusión y dolor que ella misma sentía. «Tengo que irme», dijo Rosa de repente, dirigiéndose hacia la escalera. «No puedo estar aquí ahora mismo». «Espera», la voz de Sebastián la detuvo. «Por favor, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme». Rosa se giró para mirarlo. En sus ojos había una sinceridad que era difícil de ignorar. Sebastián no era responsable de los pecados de su madre, ella lo sabía. Pero estar en esta casa, rodeada de todo lo que podría haber sido suyo, era demasiado doloroso. «Lo sé», respondió Rosa suavemente, «pero eso no cambia nada. No cambia que crecí en un orfanato mientras tú crecías aquí. No cambia que mis hijos han luchado por cada peso mientras tú nunca tuviste que preocuparte por dinero. No cambia 40 años de mentiras». Sebastián dio un paso hacia ella, su rostro mostrando una determinación que Rosa no había visto antes. «Pero puede cambiar el futuro», dijo. «Puede cambiar lo que sucede a partir de ahora. Por favor, no te vayas así. Danos la oportunidad de hacer esto bien». Rosa miró a este joven que acababa de descubrir que tenía una prima. Luego miró a la señora Valeria, todavía sollozando entre los baúles del ático, y finalmente miró el retrato de su madre, la mujer que había elegido el amor sobre la aprobación familiar y había pagado el precio más alto. «Necesito tiempo», dijo Rosa finalmente. «Necesito pensar, procesar todo esto. No puedo simplemente pretender que los últimos 6 meses no sucedieron, que mi vida entera no acaba de ser revelada como una mentira». Bajó las escaleras del ático sin mirar atrás, sus pasos resonando en el silencio cargado de emociones. Detrás de ella, escuchó a Sebastián interrogando a su madre, su voz elevándose con cada pregunta, pero Rosa no se detuvo. Continuó caminando a través de los pasillos elegantes de la mansión, pasando por las habitaciones que había limpiado tantas veces, viendo todo con nuevos ojos. Esta era su casa también, se dio cuenta. Esta mansión con sus techos altos y sus muebles caros. Este jardín con sus rosas perfectamente cuidadas. Todo esto debería haber sido parte de su herencia, pero en lugar de eso, había entrado por la puerta de servicio con un uniforme de empleada doméstica, invisible para todos excepto cuando necesitaban algo limpiado.
Rosa salió de la mansión sin recoger sus pertenencias, sin cambiarse el uniforme, sin decir una palabra más a nadie. Sus pies la llevaron automáticamente hacia la parada del autobús, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de revelaciones y emociones contradictorias. El sol de la tarde le quemaba la piel, pero ella apenas lo sentía. Todo su mundo había sido volteado de cabeza en cuestión de una hora. En el autobús, los demás pasajeros la miraban ocasionalmente, probablemente preguntándose por qué una mujer en uniforme de empleada doméstica lloraba en silencio mientras miraba por la ventana. Pero Rosa no les prestaba atención. Sus pensamientos giraban una y otra vez alrededor de las mismas preguntas. ¿Quién era ella realmente ahora? Ya no era simplemente Rosa Sánchez, madre soltera y empleada doméstica. Era Rosa Mendoza, sobrina de una familia adinerada, nieta de personas que habían preferido borrar su existencia antes que aceptar el amor de su hija. Cuando llegó a su pequeño apartamento en un barrio trabajador al otro lado de la ciudad, encontró a sus dos hijos en la sala. Miguel, de 17 años, estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor, mientras que su hija Sofía, de 14, veía la televisión acostada en el sofá gastado. Al verla entrar, ambos inmediatamente notaron que algo estaba mal. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Sofía, levantándose de un salto. «¿Por qué estás llorando? ¿Te despidieron?». Rosa negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo podía explicarles a sus hijos que todo lo que sabían sobre su familia, sobre su historia, era incompleto? Miguel se acercó, su rostro mostrando la preocupación de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido, que había asumido responsabilidades de adulto siendo apenas un niño. «Mamá, háblanos», insistió, guiándola gentilmente hacia el sofá. «¿Qué sucedió en el trabajo?». Rosa se sentó y sus hijos se colocaron a cada lado de ella. Durante un largo momento, solo los abrazó, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de cambiar en sus vidas. Finalmente, tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Les contó todo, desde el retrato en el ático hasta la confesión de la señora Valeria, desde las cartas de su madre hasta el descubrimiento de que tenían familia, una familia rica que nunca habían conocido. Miguel y Sofía escuchaban en silencio absoluto, sus ojos agrandándose con cada revelación. Cuando Rosa terminó de hablar, el silencio en el pequeño apartamento era ensordecedor. «Entonces tenemos una abuela», dijo Sofía finalmente, su voz pequeña y confundida, «y un tío que es de nuestra edad». Rosa asintió. «Y una casa que debería haber sido parcialmente nuestra. Una herencia que nos fue robada». Miguel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Rosa conocía esa postura, la adoptaba cuando estaba procesando algo difícil, cuando estaba tratando de controlar sus emociones. «Esa mujer», dijo finalmente, girándose para mirar a su madre. «Esa mujer te maltrató durante 6 meses, sabiendo exactamente quién eras, sabiendo que éramos su familia». «Sí», respondió Rosa simplemente. «¿Y qué vamos a hacer al respecto?», preguntó Miguel, su voz temblando de rabia contenida. «Vamos a demandarlos. Vamos a exigir lo que es nuestro». Rosa miró a su hijo, viendo en él la misma furia justa que ella había sentido en el ático, pero también veía algo más, una oportunidad para una venganza que podría destruirlos a todos. «No lo sé, mi amor», respondió honestamente. «No sé qué vamos a hacer». En ese momento, el teléfono de Rosa vibró. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. «Hola», dijo con voz cautelosa. «Rosa», era la voz de Sebastián. Sonaba angustiado, desesperado. «Por favor, no cuelgues, solo necesito hablar contigo». Rosa miró a sus hijos, que la observaban intensamente.
¿Qué quieres, Sebastián? Quiero disculparme. En nombre de mi madre, de mis abuelos, de toda nuestra familia. Lo que te hicieron fue imperdonable, pero también quiero que sepas que yo no sabía nada, nada de esto. Y ahora que lo sé, quiero hacer todo lo posible para compensarte. Rosa sintió una mezcla de emociones. Parte de ella quería colgar, cortar todo contacto con esa familia que la había rechazado. Pero otra parte, una parte que la sorprendió, sentía curiosidad. ¿Qué podía ofrecer este joven que había crecido con todos los privilegios que a ella le habían negado? No hay forma de compensar 40 años, Sebastián, dijo finalmente. No hay cantidad de dinero que pueda devolverme mi infancia, mi madre, mi familia. Lo sé, respondió Sebastián rápidamente, pero podemos empezar ahora. Podemos darte tu lugar en la familia. Mi madre está destrozada, Rosa. Está en su habitación, no ha dejado de llorar desde que te fuiste. Creo que finalmente está enfrentando todo lo que hizo, todo lo que no hizo. Tu madre tuvo 40 años para enfrentar lo que hizo, respondió Rosa con amargura. 40 años en los que pudo haberme buscado, haberme dado un hogar, haberme dicho la verdad. Perdonarás si no siento mucha simpatía por sus lágrimas ahora. Tienes razón, admitió Sebastián, tienes toda la razón. Pero Rosa, piensa en tus hijos. Tienen familia, tienen primos, tíos, una herencia que les pertenece por derecho. No dejes que los errores de la generación anterior les roben eso también. Las palabras golpearon a Rosa con fuerza. Miró a Miguel y Sofía, viendo en sus rostros la misma confusión y esperanza que ella sentía. Sebastián tenía razón. Esto no era solo sobre ella, era sobre sus hijos, sobre darles las oportunidades que ella nunca tuvo. Necesito tiempo, repitió las palabras que había dicho en el ático. Esto es demasiado, demasiado rápido. No puedo simplemente aparecer en tu casa y pretender ser parte de la familia como si nada. No te estoy pidiendo eso, respondió Sebastián. Solo te pido que no cierres la puerta completamente. Que me des, que nos des, la oportunidad de conocernos, de construir algo nuevo. Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Por favor, dame unos días. Necesito procesar todo esto, hablar con mis hijos, pensar en qué es lo mejor. Está bien, dijo Sebastián, y Rosa podía escuchar el alivio en su voz. Tómate el tiempo que necesites. Pero Rosa, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué?, preguntó Rosa, no segura de si podía manejar una revelación más. Mi padre, el señor Mendoza. Él viene de regreso de su viaje de negocios mañana. No sabe nada de esto todavía. Mi madre nunca le contó sobre Gabriela, nunca le dijo que tenía una hermana. Él va a regresar esperando encontrar todo normal, y en cambio se va a enterar de que su esposa escondió la existencia de una sobrina durante toda su matrimonio. Rosa sintió una nueva oleada de rabia. Entonces ni siquiera tu padre sabía. No, confirmó Sebastián. Mi madre guardó este secreto de todos. Y ahora todo está saliendo a la luz, y no sé cómo va a reaccionar mi padre cuando se entere. Eso no es mi problema, dijo Rosa fríamente. Tu madre tomó decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo sé, respondió Sebastián. Solo quería que lo supieras, porque cuando él se entere, probablemente va a querer hablar contigo también. Es un hombre justo, Rosa. Creo que querrá hacer lo correcto. Ya veremos, dijo Rosa. Ahora tengo que irme. Mis hijos necesitan cenar. Está bien. Gracias por escucharme. Y Rosa, continuó Sebastián antes de que ella pudiera colgar, bienvenida a la familia, aunque llegó 40 años tarde. Rosa colgó el teléfono sin responder. Miró a sus hijos, vio las preguntas en sus ojos, la esperanza mezclada con miedo. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó Sofía.
Rosa las abrazó a ambos, sintiendo el amor que había sido su único consuelo durante todos estos años de lucha. «Vamos a sobrevivir», respondió, «como siempre lo hemos hecho, y luego vamos a decidir en nuestros propios términos qué tipo de relación, si alguna, queremos tener con los Mendoza». La noche fue larga e inquieta para Rosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el retrato de su madre, esos ojos que eran tan parecidos a los suyos mirándola a través del tiempo. Escuchaba las palabras de las cartas resonando en su mente, la voz de una mujer que nunca conoció, pero que la había amado con cada fibra de su ser. A las 3 de la mañana, Rosa finalmente se levantó y se dirigió a la pequeña sala de su apartamento. En la mesa había dejado el único recuerdo que había llevado consigo de la mansión, una fotografía que la señora Valeria le había dado antes de que se fuera, una imagen de Gabriela sosteniendo a Rosa bebé. Bajo la luz tenue de la lámpara, Rosa estudió cada detalle de la fotografía. Su madre era hermosa, con una sonrisa radiante que iluminaba toda la imagen, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. En ellos había amor, sí, pero también una sombra de tristeza, como si Gabriela ya supiera que el tiempo que tenían juntas sería limitado. Rosa pasó sus dedos suavemente sobre la imagen, sintiendo una conexión con esta mujer que había dado todo por ella, que había elegido el amor sobre la seguridad, la familia que construyó sobre la familia en la que nació. El sonido de pasos detrás de ella la sobresaltó. Era Miguel, con el cabello despeinado y los ojos cansados. «¿No puedes dormir tampoco?», preguntó su hijo, sentándose junto a ella en el sofá. Rosa negó con la cabeza. «Sigo intentando procesar todo esto. Es como si mi vida entera hubiera sido una mentira». Miguel tomó la fotografía de las manos de su madre, estudiándola con la misma intensidad que ella había mostrado. «No fue una mentira, mamá», dijo finalmente. «Mira esta foto. Tu madre te amaba. Eso no es una mentira. El hecho de que esa familia te rechazara, eso es problema de ellos, no tuyo». Rosa sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Cuándo se había vuelto su hijo tan sabio, tan maduro? Había tenido que crecer demasiado rápido, asumir responsabilidades que no le correspondían porque ella estaba trabajando constantemente para mantenerlos a flote. Y ahora descubría que había una familia con recursos que podrían haber hecho sus vidas mucho más fáciles. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Rosa a su hijo. «¿Debería aceptar su oferta de conocerlos, de ser parte de la familia?» Miguel se quedó en silencio por un momento, sopesando la pregunta cuidadosamente. «Creo», comenzó lentamente, «que deberías hacer lo que sea mejor para ti y para nosotros, no lo que ellos quieren o esperan. Si decides que quieres conocerlos, que quieres darle una oportunidad a Sebastián y tal vez eventualmente a la señora Valeria, hazlo por las razones correctas, no por culpa, no por obligación, sino porque genuinamente crees que puede ser algo bueno». Rosa abrazó a su hijo, maravillada de cómo este joven de 17 años podía tener tanta claridad sobre algo que a ella la tenía completamente confundida. «¿Y qué hay de ti y de Sofía?», preguntó. «Ustedes merecen conocer a su familia también, merecen las oportunidades que esa conexión podría darles». Miguel se encogió de hombros. «Hemos estado bien hasta ahora, mamá. Sí, ha sido difícil. Sí, a veces me hubiera gustado tener las cosas que otros chicos tienen, pero tengo algo que muchos de ellos no tienen, una madre que haría cualquier cosa por nosotros. Eso vale más que cualquier mansión o herencia». Las palabras de Miguel resonaron en Rosa durante el resto de la noche. Cuando finalmente amaneció, había tomado una decisión. Llamaría a Sebastián, pero establecería sus propios términos. No sería ella quien fuera suplicando por un lugar en la familia Mendoza. Si ellos querían conocerla,
Tendrían que venir a ella, a su mundo, a su vida real. A las 9 de la mañana, Rosa marcó el número de Sebastián. Él contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. «Rosa», dijo, y ella podía escuchar el alivio en su voz. «Gracias por llamar. Tengo condiciones», dijo Rosa sin preámbulos. «Si vamos a hacer esto, si vamos a intentar construir algún tipo de relación, será en mis términos». «Por supuesto», respondió Sebastián inmediatamente. «Dime qué necesitas». «Primero, no vengo a la mansión». «No todavía. Si quieres conocerme, conocer a mis hijos, vienes aquí, a nuestro apartamento. Ves cómo vivimos realmente». Hubo una pausa breve antes de que Sebastián respondiera. «Está bien. ¿Cuándo?» «Hoy, esta tarde, a las 5. «Estaré allí», prometió Sebastián. «¿Hay algo más?» «Sí», continuó Rosa. «Tu madre. No estoy lista para verla todavía. Sé que está arrepentida, sé que está sufriendo, pero necesito tiempo antes de poder enfrentarla nuevamente». «Lo entiendo», dijo Sebastián suavemente. «Se lo haré saber. Y una cosa más», añadió Rosa. «Tu padre. Sebastián dijo que viene hoy. Quiero estar presente cuando se entere. Quiero ver su reacción, saber si es un hombre tan justo como dices». Hubo un silencio más largo esta vez. Finalmente, Sebastián habló, su voz cautelosa. «Mi padre llegó esta mañana temprano. Mi madre le está contando todo ahora mismo. Ha sido devastador para él, Rosa. Descubrir que su esposa le mintió durante todo su matrimonio, que existe una sobrina que nunca supo que tenía». «¿Cómo está reaccionando?», preguntó Rosa, sin saber si realmente quería la respuesta. «Está furioso, con mi madre, con mis abuelos, con toda la situación, pero también quiere conocerte. De hecho, fue su idea que yo te llamara esta mañana. Quiere arreglar las cosas, hacer lo correcto». Rosa sintió una mezcla de emociones. Parte de ella se alegraba de que Alberto Mendoza estuviera furioso con su esposa, de que finalmente alguien en esa familia estuviera siendo responsabilizado por sus acciones, pero otra parte se sentía culpable por el dolor que su descubrimiento estaba causando en un matrimonio. «Entonces tal vez debería conocer a tu padre primero», dijo Rosa finalmente, «antes de decidir cualquier otra cosa. Puedo preguntarle si puede venir contigo esta tarde», sugirió Sebastián. «Así pueden hablar los tres juntos». Rosa consideró la propuesta. La idea de tener a dos miembros de la familia Mendoza en su pequeño apartamento era intimidante, pero también sentía que necesitaba el control que le daba el estar en su propio territorio. «Está bien», aceptó finalmente. «Ustedes dos, 5 en punto. Y Sebastián, no traigan regalos, no traigan cheques, no traigan nada excepto honestidad. Eso es lo único que quiero de ustedes ahora mismo». «Entendido», respondió Sebastián. «Nos vemos a las 5». Cuando Rosa colgó, encontró a Sofía parada en el pasillo. Claramente había estado escuchando toda la conversación. «¿Vienen aquí?», preguntó la adolescente, sus ojos grandes con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Los Mendoza vienen a nuestro apartamento». «Sí», confirmó Rosa. «Y quiero que tú y Miguel estén aquí también. Son tu familia también. Tienen derecho a conocerlos». El resto del día pasó en un borrón de actividad nerviosa. Rosa y Sofía limpiaron el pequeño apartamento hasta que brilló. Aunque Rosa sabía que comparado con la mansión Mendoza, su hogar parecería minúsculo y modesto. Miguel llegó temprano de la escuela, visiblemente nervioso a pesar de sus intentos de parecer despreocupado. A las 5 en punto, sonó el timbre. Rosa tomó aire profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaban Sebastián y un hombre mayor, que debía ser Alberto Mendoza. Alto, distinguido, con canas en las sienes y ojos que mostraban el cansancio de alguien que acababa de recibir noticias que destrozaron su mundo. «Rosa», dijo Sebastián, haciendo las presentaciones formales.
Él es mi padre, Alberto Mendoza. Alberto extendió su mano y Rosa la tomó después de una breve vacilación. Su apretón era firme pero no agresivo, y cuando sus ojos se encontraron, Rosa vio en ellos algo que no esperaba: lágrimas. «Eres idéntica a las fotografías que Valeria finalmente me mostró esta mañana», dijo Alberto, su voz quebrándose ligeramente. «Fotografías de una hermana cuya existencia me ocultó durante 25 años de matrimonio». «Pasen», dijo Rosa, haciéndose a un lado. Los dos hombres Mendoza entraron al modesto apartamento y Rosa pudo ver cómo sus ojos recorrían el pequeño espacio. No con desprecio, notó con sorpresa, sino con algo parecido a la comprensión. Alberto Mendoza se detuvo frente a una pared donde Rosa había colgado fotografías de sus hijos a través de los años. Primeros días de escuela, graduaciones, cumpleaños celebrados con pasteles hechos en casa. Una vida entera documentada en imágenes simples, pero llenas de amor. «Mi nieto», dijo Alberto suavemente, señalando una foto de Miguel. «Y mi nieta. He perdido casi toda su infancia». Rosa sintió una punzada de algo que no esperaba sentir hacia este hombre: compasión. Alberto Mendoza también era una víctima de los secretos de su esposa, aunque de una manera diferente. «Estos son Miguel y Sofía», dijo Rosa, mientras sus hijos se acercaban tímidamente. «Hijos, él es su abuelo Alberto, y ya conocen a Sebastián». El silencio que siguió fue incómodo hasta que Sofía, con la valentía propia de los 14 años, habló directamente. «¿Por qué nuestra abuela nos abandonó? ¿Por qué nunca nos buscó?» Alberto miró a la joven con ojos llenos de dolor. No hay excusa que pueda justificar lo que hizo Valeria, lo que hicieron sus padres. Pero quiero que sepan que yo no sabía nada de ustedes hasta esta mañana. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Sebastián se acercó a Miguel, extendiendo su mano. «Sé que esto es raro para todos, pero me gustaría conocerte. Conocerte realmente, no como empleada de nuestra casa», añadió mirando a Rosa, «sino como familia». Miguel vaciló antes de estrechar la mano de Sebastián. Rosa vio en el rostro de su hijo la misma lucha interna que ella sentía, el deseo de tener familia contra el resentimiento por años de ausencia. «Siéntense», ofreció Rosa finalmente, señalando el sofá y las sillas. «Supongo que tenemos mucho de qué hablar». Una vez que todos estuvieron sentados, Alberto se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. «Esta mañana, cuando Valeria finalmente me contó todo, sentí como si los últimos 25 años de mi matrimonio fueran una mentira. No solo me ocultó la existencia de su hermana, me ocultó que tenía una sobrina viva, que esa sobrina trabajaba en nuestra propia casa siendo maltratada por mi esposa». Su voz se quebró al final, y Rosa pudo ver las lágrimas amenazando con derramarse. «He pasado el día entero revisando documentos, hablando con abogados, la herencia de los padres de Valeria, la que ella heredó cuando murieron hace 20 años. Legalmente, una parte debería haber ido a Gabriela o a sus herederos. A ti, Rosa». Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Una herencia. Nunca había pensado en eso. «¿Cuánto?», preguntó Miguel directamente, con la practicidad de alguien que había vivido contando cada peso. Alberto nombró una cifra que hizo que Rosa se mareara. Era más dinero del que había ganado en toda su vida, más dinero de lo que podría ganar en 3 vidas. «Eso sin contar», continuó Alberto, «los intereses de 20 años. Valeria usó ese dinero para invertir en propiedades, en negocios. Técnicamente, una porción de todo lo que tenemos debería ser tuyo». «No quiero su dinero», dijo Rosa rápidamente, aunque sabía que era mentira. Claro que lo quería, no por codicia, sino porque ese dinero podría darle a sus hijos las oportunidades que ella nunca tuvo. Podría pagar la universidad de Miguel,
podría darle a Sofía la estabilidad que merecía. No es nuestro dinero, corrigió Alberto firmemente. Es tuyo, por derecho legal y moral, y no estoy preguntando si lo quieres. Estoy informándote que voy a asegurarme de que recibas cada peso que te corresponde. Sebastián intervino, su voz más suave que la de su padre. Pero más allá del dinero, Rosa, queremos conocerte. Quiero conocer a mis primos. Mi padre quiere conocer a sus nietos. Hemos perdido 40 años. No podemos recuperar ese tiempo, pero podemos empezar ahora. Rosa miró a sus hijos, viendo sus expresiones esperanzadas. Luego miró a los dos hombres Mendoza sentados en su modesto sofá, tan fuera de lugar en su apartamento pequeño, pero claramente sinceros en su deseo de enmendar los errores del pasado. «¿Qué hay de su madre?», preguntó Rosa, dirigiéndose a Sebastián. «¿Qué hay de Valeria?». Alberto respondió antes que su hijo, su voz dura. «Valeria y yo tenemos mucho que discutir sobre nuestro matrimonio, sobre la confianza que destruyó con sus mentiras. Pero independientemente de lo que pase entre nosotros, esto no cambia. Tú eres familia, Rosa. Tus hijos son mis nietos. Eso es un hecho, sin importar qué decidas hacer con tu relación con Valeria». «No sé si puedo perdonarla», admitió Rosa. «No sé si alguna vez podré mirarla sin recordar cómo me trataba, sabiendo todo el tiempo quién era yo». «Nadie te está pidiendo que la perdones», dijo Alberto. «Ni siquiera yo estoy seguro de poder perdonarla completamente. Pero podemos avanzar. Podemos construir algo nuevo entre nosotros, algo que no esté basado en los errores del pasado, sino en las posibilidades del futuro». Sofía habló nuevamente, su voz pequeña pero clara. «Podemos ver la casa, ver dónde vivió nuestra abuela Gabriela». Alberto asintió, una sonrisa triste cruzando su rostro. «Por supuesto. De hecho, hay algo que quiero mostrarles. Algo que encontré esta mañana cuando Valeria me llevó al ático». Sacó su teléfono y mostró una fotografía. Era un cuarto de bebé, completo con una cuna, juguetes y paredes pintadas de un suave color rosa. «¿Qué es esto?», preguntó Rosa, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Cuando tus abuelos obligaron a Gabriela a irse, ella dejó algunas cosas. Valeria las guardó todos estos años en ese cuarto, en el ático. Tu cuna, tu ropa de bebé, juguetes que nunca llegaste a usar. Todo estaba allí, cubierto pero preservado, como si Valeria no pudiera dejar ir completamente a su hermana o a ti». Rosa sintió las lágrimas finalmente derramarse. Toda su vida había pensado que nadie la había querido, que había sido un error que todos preferían olvidar. Pero ahora descubría que alguien había guardado sus cosas, había preservado la evidencia de su existencia, aunque fuera en secreto. «Quiero verlo», dijo finalmente. «Quiero ver ese cuarto. Quiero ver las cosas de mi madre». Alberto sonrió, la primera sonrisa genuina desde que había llegado. «Puedo llevarte mañana si quieres, a ti y a tus hijos. Pueden ver la casa, conocer el lugar donde Gabriela creció». Rosa miró a Miguel y Sofía, viendo en sus ojos el mismo anhelo que ella sentía. «Está bien», aceptó. «Iremos mañana». «Hay algo más», añadió Sebastián, intercambiando una mirada con su padre. «El retrato, el que encontraste en el ático. Mi madre quiere que lo tengas. Dice que Gabriela habría querido que tú lo tuvieras». Rosa pensó en el hermoso retrato de su madre, tan lleno de vida y esperanza. La idea de tenerlo en su apartamento, de poder ver el rostro de su madre cada día, era abrumadora. «Gracias», susurró. La conversación continuó durante horas. Alberto compartió historias sobre Valeria y Gabriela cuando eran niñas, cómo habían sido inseparables antes de que las expectativas sociales y el orgullo familiar las separaran. Sebastián habló sobre cómo se sentía al descubrir que su vida familiar había sido construida sobre mentiras. Miguel y Sofía hicieron preguntas sobre sus bisabuelos, sobre la familia que nunca conocieron.
Cuando finalmente los Mendoza se prepararon para irse, la atmósfera en el pequeño apartamento había cambiado. Ya no eran extraños unidos solo por sangre, eran personas que habían comenzado el difícil trabajo de convertirse en familia. «Una cosa más», dijo Alberto en la puerta. «Rosa, sé que necesitas tiempo para procesar todo esto, pero quiero que sepas que tienes mi apoyo completo, en todo. Si necesitas ayuda legal, recursos, lo que sea, solo tienes que pedirlo». Rosa asintió, abrumada por la generosidad de este hombre que había descubierto su existencia apenas horas antes. «Y Rosa», añadió Sebastián, «sobre mi madre. Sé que no estás lista para verla, pero algún día, cuando lo estés, creo que hay una conversación que ustedes necesitan tener, una conversación real, honesta, sin secretos». «Tal vez», respondió Rosa, «algún día». La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Rosa se despertó con los nervios revoloteando en su estómago como mariposas enjauladas. Hoy volvería a la mansión Mendoza, pero no como empleada doméstica. Hoy entraría por la puerta principal, como familia. La ironía no se le escapaba. Hace apenas 2 días había salido por esa misma puerta jurando nunca regresar, y ahora aquí estaba, preparándose para volver con sus hijos. Miguel y Sofía también estaban nerviosos, aunque intentaban ocultarlo. Sofía se había cambiado de ropa 3 veces, preocupada por lucir apropiada para conocer la casa de su abuela. Miguel permanecía callado, mirando por la ventana con esa expresión pensativa que Rosa conocía también. Sabía que su hijo estaba procesando todo a su manera, construyendo muros emocionales para protegerse de una posible decepción. El auto de Alberto llegó puntualmente a las 10. Era un vehículo elegante pero discreto, no ostentoso. Sebastián venía con él, y ambos hombres saludaron a Rosa y sus hijos con calidez genuina. El viaje hacia la mansión fue relativamente silencioso, con Alberto ocasionalmente señalando lugares significativos de la ciudad, tratando de aliviar la tensión con conversación ligera. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Rosa sintió que su corazón se detenía. Verla desde afuera, con sus columnas blancas y su arquitectura colonial, era muy diferente a verla como empleada entrando por la puerta de servicio. Sofía dejó escapar un suspiro audible de admiración, y hasta Miguel parecía impresionado a pesar de sus esfuerzos por mantener una expresión neutral. Antes de que bajaran del auto, Alberto se giró hacia ellos. «Valeria está en la casa», dijo suavemente. «No los obligaré a verla si no están listos, pero ella sabe que vienen y ha pedido la oportunidad de hablar con ustedes». Rosa sintió que su estómago se apretaba. «No estoy lista», respondió firmemente. «Está bien», asintió Alberto. «Ella lo entiende. Se quedará en su habitación mientras les muestro la casa». Entraron por la puerta principal, y Rosa experimentó una sensación surrealista al cruzar ese umbral como invitada en lugar de empleada. El vestíbulo era tan imponente como lo recordaba, con su araña de cristal y su escalera curva, pero ahora lo veía con diferentes ojos. Este lugar había sido el hogar de su madre. Gabriela había crecido aquí, había corrido por estos pasillos, había soñado sus sueños bajo este mismo techo. La señora Domínguez, el ama de llaves que había trabajado en la casa durante décadas, apareció en el vestíbulo. Sus ojos se agrandaron al ver a Rosa entrando por la puerta principal con Alberto y Sebastián. Rosa vio el reconocimiento en su rostro, la confusión y luego la comprensión cuando miró más de cerca y notó el parecido con alguien que claramente recordaba. «Dios mío», susurró la señora Domínguez llevándose una mano al pecho. «Es usted idéntica a la señorita Gabriela». «¿La conoció?», preguntó Rosa, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer. La señora Domínguez asintió, lágrimas formándose en sus ojos.
Era apenas una niña cuando comencé a trabajar aquí, pero recuerdo a la señorita Gabriela. Era la persona más bondadosa que jamás conocí. Cuando se fue como si la luz se apagara en esta casa. Alberto guió a Rosa y sus hijos por la planta baja, mostrándoles la sala principal, el comedor donde Rosa había servido tantas cenas sin saber que tenía derecho a sentarse a esa mesa. Cada habitación traía recuerdos dolorosos de su tiempo como empleada, pero también una nueva perspectiva. Este era su legado tanto como de Sebastián. Finalmente, Alberto los llevó al ático. La escalera crujía bajo sus pies de la misma manera que había crujido 2 días antes cuando Rosa subió a limpiar. Pero esta vez, cuando llegó arriba, vio que alguien había organizado el espacio. Las cajas estaban ordenadas, el polvo había sido limpiado, y en el centro del ático, iluminado por la luz del sol que entraba por la ventana, estaba el cuarto de bebé que Alberto había mencionado. Rosa se acercó lentamente, casi con reverencia. La cuna era de madera tallada, hermosa incluso después de 40 años. Había una manta de bebé doblada cuidadosamente sobre el colchón, bordada con flores diminutas. En una repisa había juguetes de peluche, sus colores desvanecidos pero aún reconocibles, y en la pared alguien había colgado fotografías. «Son fotos de cuando tu madre estaba embarazada», explicó Alberto suavemente. «Y después, cuando naciste». Valeria las guardó todas. Rosa se acercó a las fotografías, sus dedos temblando al tocar los marcos. En una imagen, Gabriela, claramente embarazada, sonreía a la cámara con una mano sobre su vientre. En otra, sostenía a un bebé recién nacido, su rostro radiante de felicidad maternal. Había fotos de primeros baños, primeros pasos, primeros cumpleaños, una vida documentada en fragmentos, preservada en secreto durante 4 décadas. Sofía se acercó a su madre, tomando su mano. «Se parecía a ti, mamá», dijo suavemente. «Tiene tus mismos ojos». Miguel permanecía cerca de la puerta, su rostro una máscara de emociones contenidas. Rosa podía ver la lucha en sus ojos, el deseo de conectar con este pasado contra el resentimiento por todo lo que habían perdido. «Hay más», dijo Sebastián, señalando una caja grande en el rincón. «Son las cartas que Gabriela le escribió a mi madre. Todas están aquí. Pensamos que tal vez quisieras leerlas, conocer a tu madre a través de sus propias palabras». Rosa se acercó a la caja, abriéndola con manos temblorosas. Dentro había docenas, tal vez cientos de cartas, todas ordenadas por fecha. También había un diario, el cuero desgastado por el tiempo. Rosa lo tomó, abriéndolo a una página al azar. Hoy Rosa dijo su primera palabra completa. Leyó en voz alta, su voz quebrándose. No fue mamá o papá como Roberto y yo esperábamos. Fue amor. Mi pequeña bebé de 15 meses miró a su padre y a mí y dijo claramente, «Amor». Roberto lloró. Yo lloré. ¿Cómo puede un corazón tan pequeño contener tanto sentimiento? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rosa ahora. Miguel se acercó, abrazando a su madre mientras ella seguía leyendo pasajes del diario. Sofía se unió al abrazo, y por un momento los tres permanecieron así, unidos en su dolor compartido por una mujer que nunca conocieron, pero que claramente los había amado. El sonido de pasos suaves en la escalera del ático los interrumpió. Rosa se tensó, sabiendo instintivamente quién era antes de verla. Valeria apareció en lo alto de la escalera, su rostro pálido y demacrado, claramente marcado por días de llanto y falta de sueño. Se detuvo al ver a Rosa y sus hijos, sus ojos moviéndose entre ellos como si no pudiera creer que estuvieran realmente allí. «Le pedí que se quedara en su habitación», dijo Alberto con voz firme, pero Valeria lo ignoró, sus ojos fijos en Rosa. «Lo siento», fueron las primeras palabras de Valeria,
Su voz apenas un susurro. Sé que no significa nada. Sé que no cambia nada, pero necesito que lo sepas. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Rosa sintió la rabia familiar subir en su pecho, pero también sintió algo más. Mirando a esta mujer quebrada, esta mujer que había vivido 40 años con la culpa de sus decisiones, Rosa vio no a un monstruo, sino a un ser humano profundamente defectuoso que había tomado decisiones terribles y ahora estaba pagando el precio. ¿Por qué?, preguntó Rosa finalmente. ¿Por qué me trajo a esta casa si sabía quién era yo? ¿Por qué me maltrató de esa manera? Valeria se acercó lentamente, sus movimientos cautelosos como si temiera que Rosa huyera en cualquier momento. «Porque soy una cobarde», respondió. «Porque durante 40 años he vivido con la culpa de abandonarte. Y cuando te vi, cuando vi el rostro de mi hermana mirándome, no pude manejarlo. Te odié porque me recordabas todo lo que había perdido, todo lo que había destruido con mi silencio». Rosa sintió que las palabras de Valeria la golpeaban como olas, una tras otra. Parte de ella quería gritar, exigir más explicaciones, más disculpas, pero otra parte, una parte que la sorprendió, simplemente se sentía agotada, agotada de la rabia, agotada del dolor, agotada de cargar con el peso de 40 años de secretos que nunca debieron ser suyos. «No puede deshacerlo», dijo Rosa finalmente, su voz sorprendentemente calmada. «No puede devolverme mi infancia. No puede traer de vuelta a mi madre. No puede borrar los años en el orfanato, las noches llorando preguntándome por qué nadie me quería». Valeria se estremeció con cada palabra, como si cada una fuera un golpe físico. «Lo sé», susurró. «No espero tu perdón. Solo necesitaba que supieras que cada día de estos 40 años he vivido con el remordimiento. Cada día me he preguntado dónde estabas, cómo estabas, si eras feliz». «Entonces, ¿por qué?», explotó Miguel de repente, sorprendiendo a todos. «¿Por qué, si pensaba tanto en nosotros, si supuestamente le importábamos, nunca hizo nada? Nunca nos buscó, nunca nos ayudó. Nos dejó luchar solos mientras ustedes vivían en esta mansión». La ira en la voz de su hijo despertó algo protector en Rosa. Miguel tenía razón para estar furioso, pero ella también sabía que la rabia sin control solo causaría más dolor. Colocó una mano suavemente en el hombro de su hijo. «Miguel tiene derecho a estar enojado», dijo Rosa mirando directamente a Valeria. «Todos tenemos derecho. Porque las disculpas no alimentan a los niños, las disculpas no pagan la escuela, las disculpas no llenan el vacío que deja crecer sin familia». Valeria asintió, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Tienes razón, toda la razón, y sé que no puedo cambiar el pasado. Pero Alberto me ha dicho que van a asegurarse de que recibas tu herencia, todo lo que legalmente te corresponde. Sé que es tarde, sé que no compensa nada, pero al menos puedo asegurarme de que tus hijos tengan las oportunidades que tú nunca tuviste. No queremos su dinero por culpa», intervino Sofía, su voz temblando pero firme. «Si nos lo dan, que sea porque es nuestro por derecho, no porque se sienten mal». Las palabras de la adolescente resonaron en el silencio del ático. Valeria miró a esta joven, su nieta, y Rosa vio algo cambiar en su expresión. Era como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había perdido, no solo en Rosa, sino en estos dos jóvenes valientes e inteligentes. «Tienen razón», dijo Valeria finalmente. «No estoy ofreciendo caridad, estoy devolviendo lo que siempre les perteneció, la herencia de Gabriela, los intereses acumulados, todo. Y si me permiten, si algún día pueden encontrar en sus corazones la posibilidad de conocerme, me gustaría ser parte de sus vidas. No para reemplazar nada ni a nadie, sino simplemente para estar presente de la manera que debí haber estado siempre».
Rosa observaba a Valeria, buscando signos de manipulación o falsedad. Pero todo lo que veía era una mujer genuinamente destrozada por el peso de sus decisiones. Recordó las palabras de Miguel la noche anterior, sobre hacer lo que fuera mejor para ellos, no por culpa u obligación. No sé si algún día podré perdonarla, dijo Rosa lentamente. No sé si podré olvidar cómo me trató, las cosas que me hizo sentir. Pero tal vez, con tiempo, podamos construir algo nuevo, no basado en el pasado, sino en quienes somos ahora. Valeria dejó escapar un sollozo de alivio. Eso es más de lo que merezco, mucho más. Sebastián, que había permanecido en silencio durante la confrontación, finalmente habló. Creo que todos necesitamos tiempo, tiempo para procesar, para sanar. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos empezar ese proceso juntos. Alberto se acercó a Rosa, su expresión seria pero amable. He hablado con mis abogados. Están preparando todos los documentos para transferir la herencia que te corresponde. Pero más allá de eso, Rosa, quiero que sepas que tienes un lugar en esta familia. Tus hijos tienen un lugar en esta familia, si quieren tomarlo. Rosa miró a su alrededor en el ático. Vio el cuarto de bebé preservado, las cajas de cartas, el retrato de su madre apoyado contra la pared. Vio a Valeria, destruida pero presente. Vio a Alberto y Sebastián ofreciendo una mano en lugar de excusas, y vio a sus propios hijos, Miguel y Sofía, esperando que ella tomara la decisión correcta. Quiero las cartas, dijo Rosa finalmente, y el diario. Quiero conocer a mi madre a través de sus propias palabras. Quiero que mis hijos sepan quién era su abuela, no la versión que otras personas cuentan, sino la mujer real que escribió esas palabras. Son tuyas, dijo Valeria inmediatamente. Todo en este ático es tuyo. Las cartas, las fotos, el cuarto de bebé, todo. Debió haber sido tuyo desde el principio. Rosa asintió lentamente. ¿Y el retrato? Quiero el retrato de mi madre en mi apartamento, donde pueda verla cada día. Lo llevaremos hoy mismo, prometió Alberto, junto con cualquier otra cosa que quieras llevarte. Sofía se había acercado a Valeria tímidamente. La anciana miró a su nieta con una mezcla de esperanza y miedo. Sofía vaciló. Luego habló con la honestidad brutal de los 14 años. No la conozco, dijo Sofía. Y no sé si quiero conocerla después de lo que le hizo a mi mamá, pero tampoco quiero cargar con odio el resto de mi vida como ustedes lo hicieron. Así que tal vez, algún día, podamos intentarlo. Valeria extendió una mano temblorosa, y después de un momento de duda, Sofía la tomó. No fue un abrazo, no fue perdón, pero fue un comienzo. Un pequeño gesto que abría la puerta a la posibilidad de algo más. Miguel permanecía más reservado, sus brazos cruzados mientras observaba la escena. Rosa sabía que su hijo necesitaría más tiempo, y eso estaba bien. No todos sanaban al mismo ritmo, y ella respetaría el proceso de Miguel. La señora Domínguez apareció en la entrada del ático, su rostro mostrando incertidumbre. Disculpen la interrupción, pero preparé el almuerzo. Pensé que tal vez todos querrían comer algo. La sugerencia fue recibida con un silencio incómodo. La idea de sentarse juntos a la mesa, de compartir una comida como familia cuando apenas habían comenzado a navegar estas aguas turbulentas, parecía prematura. Pero entonces Alberto habló, su voz firme. Sí, comamos juntos, como familia. No tenemos que pretender que todo está bien. No tenemos que fingir que 40 años de separación se pueden borrar con una comida. Pero podemos empezar en algún lugar, y una mesa compartida es tan buen lugar como cualquier otro. Rosa miró a sus hijos, buscando su opinión. Sofía asintió lentamente. Miguel se encogió de hombros, lo que Rosa interpretó como un sí reluctante.
Y así, de manera extraña y poco convencional, la familia fragmentada bajó del ático hacia el comedor. La comida fue incómoda al principio, llena de silencios tensos y conversaciones forzadas. Pero gradualmente, a medida que pasaban los platos, comenzaron a surgir historias. Alberto compartió recuerdos de Valeria cuando eran jóvenes, antes de que la culpa la transformara. Sebastián habló sobre su infancia en esa casa, los momentos buenos y malos. Y lentamente, Rosa comenzó a compartir su propia historia, sus luchas, sus triunfos, la vida que había construido a pesar de todo. Valeria escuchaba con atención dolorosa, absorbiendo cada detalle de la vida que se había perdido. Ocasionalmente hacía preguntas, su voz pequeña y tentativa, como si temiera que una palabra incorrecta pudiera romper este frágil progreso. 3 meses habían pasado desde aquel día en el ático. Rosa estaba sentada en su apartamento, aunque ahora era un apartamento diferente, más grande, en un barrio mejor. La herencia había llegado finalmente, procesada a través de abogados y documentos legales que habían validado lo que todos sabían. Rosa Sánchez era la legítima heredera de una fortuna que siempre debió ser parcialmente suya, pero el dinero, descubrió Rosa, era la parte más simple de todo este asunto. Lo complicado era navegar las aguas turbias de las relaciones familiares recién descubiertas. El retrato de Gabriela colgaba ahora en la pared principal de su nueva sala. Cada mañana, Rosa se despertaba y lo primero que veía era el rostro de su madre, eternamente joven, eternamente esperanzada. Había leído todas las cartas, había devorado cada página del diario. A través de las palabras de Gabriela, había conocido a una mujer de coraje extraordinario, una mujer que había elegido el amor sobre la seguridad y nunca se había arrepentido. Las cartas revelaban una vida dura pero llena de felicidad genuina, un amor profundo entre sus padres y, sobre todo, una devoción maternal que trascendía las páginas amarillentas. Miguel había sido aceptado en la universidad con una beca completa, pero la herencia ahora le permitía enfocarse completamente en sus estudios, sin tener que trabajar jornadas agotadoras para ayudar a su madre. Sofía había comenzado clases de piano, algo que siempre había soñado pero nunca había sido posible financieramente. Ver a sus hijos florecer con oportunidades que antes eran imposibles le daba a Rosa una satisfacción que el dinero en sí mismo nunca podría proporcionar. La relación con la familia Mendoza había evolucionado de manera inesperada. Sebastián se había convertido en una presencia constante en sus vidas, visitándolos semanalmente, genuinamente interesado en conocer a sus primos. Había una autenticidad en él que Rosa no había anticipado, un deseo real de construir puentes en lugar de simplemente cumplir con obligaciones familiares. Miguel y él habían desarrollado una amistad cautelosa, unidos por su amor compartido por el fútbol y un sentido del humor similar. Sofía lo adoraba, disfrutando de tener un tío que la escuchaba y la trataba como adulta. Alberto visitaba menos frecuentemente, respetando el espacio que Rosa necesitaba, pero cuando venía, siempre traía historias sobre Gabriela, fragmentos de una hermana que Valeria había compartido con él después de décadas de silencio. Era a través de Alberto que Rosa aprendía sobre la niñez de su madre, sus sueños, sus miedos, las cosas pequeñas que las cartas no capturaban. Había gratitud en Rosa hacia este hombre que no tenía obligación hacia ella, pero había elegido hacer lo correcto de todas formas. Valeria era otra historia. Rosa la había visto solo 3 veces en estos 3 meses, encuentros breves y cargados de emoción. Valeria había insistido en terapia, tanto individual como eventualmente familiar, si Rosa algún día estaba dispuesta. Había reconocido abiertamente que 40 años de culpa reprimida
La habían transformado en alguien que no reconocía y estaba haciendo el trabajo difícil de enfrentar quién había sido y quién quería ser. En su última visita, Valeria había traído algo inesperado, un álbum de fotos que había compilado. Contenía cada foto que tenía de Gabriela, organizadas cronológicamente, con anotaciones escritas a mano describiendo los recuerdos asociados con cada imagen. Era un regalo que había tomado semanas completar, un acto de amor hacia la hermana que había perdido y la sobrina que había abandonado. Todavía no puedo perdonarla completamente, le había confesado Rosa a su terapeuta la semana anterior. Cada vez que la veo, recuerdo cómo me miraba cuando era su empleada doméstica. Recuerdo las humillaciones, los insultos, el maltrato, y sé que ella estaba luchando con su propia culpa, pero eso no borra lo que me hizo sentir. El perdón es un proceso, no un evento, había respondido la terapeuta. No tienes que forzarlo. Tal vez llegue con el tiempo, tal vez no. Lo importante es que no dejes que la falta de perdón te consuma. Hoy era un día especial. Rosa había invitado a toda la familia Mendoza a su nuevo apartamento para una cena. Sería la primera vez que todos se reunían en su espacio, en su territorio. Había pasado días preparando, cocinando los platos favoritos de sus hijos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. No porque quisiera impresionar a los Mendoza con riqueza o elegancia, sino porque quería mostrarles quién era ella realmente, la familia que había construido con amor y sacrificio. El timbre sonó a las 6 en punto. Rosa respiró profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaban todos: Alberto, Sebastián y detrás de ellos, Valeria. Su tía se veía diferente, más pequeña de alguna manera, más vulnerable. Llevaba un simple vestido azul en lugar de su habitual elegancia ostentosa, y en sus manos sostenía un ramo de rosas blancas. Gabriela amaba las rosas blancas, dijo Valeria suavemente mientras se las ofrecía a Rosa. Solía decir que simbolizaban nuevos comienzos. Rosa tomó las flores, sintiendo el peso de ese gesto simbólico. Gracias, respondió, y por primera vez la palabra no se sintió forzada. La cena transcurrió mejor de lo esperado. La conversación fluía, interrumpida ocasionalmente por silencios incómodos, pero en general marcada por un esfuerzo genuino de todos por conectar. Alberto contó historias embarazosas de Sebastián cuando era niño, haciendo reír a Miguel y Sofía. Sebastián compartió anécdotas sobre la vida universitaria que fascinaron a Miguel, y Valeria, cautelosa pero presente, escuchaba más de lo que hablaba, aprendiendo sobre la vida de Rosa y sus hijos. Cuando llegó el momento del postre, Rosa se levantó con una copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció, y todos levantaron sus copas. «Por Gabriela», dijo Rosa, su voz quebrándose ligeramente. «Por una mujer que nunca conocí pero que me amó incondicionalmente. Por una madre que eligió el amor sobre el miedo, la autenticidad sobre la aprobación, y por la familia que construyó, una familia que me incluyó incluso cuando el resto del mundo decidió que no pertenecía». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valeria mientras brindaban. Después, en un momento privado mientras los demás estaban en la sala, se acercó a Rosa. «Sé que no he ganado el derecho de pedirte esto», comenzó Valeria, «pero hay algo que necesito decirte. Tu madre, en sus últimas cartas antes de morir, me escribió sobre ti. Me contó sobre tu personalidad, tus primeras palabras, tus sueños infantiles. Y en cada carta siempre terminaba con la misma frase: dile a Valeria que la perdono y que espero que algún día encuentre el valor de perdonarse a sí misma». Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Mi madre la perdonó», Valeria asintió. «Y yo he pasado 40 años incapaz de aceptar ese perdón, incapaz de perdonarme a mí misma.
Pero verte ahora, ver a tus hermosos hijos, ver la vida que construiste a pesar de todo, me da esperanza de que tal vez algún día yo también pueda encontrar paz. Rosa miró a esta mujer que había sido tantas cosas en su vida, la tía desconocida, la empleadora cruel, la familia perdida. «No sé si puedo darte lo que mi madre te dio», dijo Rosa honestamente. «No sé si algún día podré decir que la perdono completamente, pero puedo decir esto: estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a construir algo nuevo, algo que no esté definido por el pasado, sino por quienes elegimos ser ahora». Valeria sollozó suavemente. «Es más de lo que merezco». «Tal vez», respondió Rosa, «pero también es lo que mi madre hubiera querido, y estoy aprendiendo que honrar su memoria significa elegir el amor sobre el resentimiento, la esperanza sobre la amargura». Esa noche, después de que todos se fueron, Rosa se quedó mirando el retrato de su madre. En 3 meses, su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. Tenía recursos financieros que le daban seguridad. Tenía una familia extendida, complicada y defectuosa, pero familia al fin. Y más importante, tenía respuestas sobre quién era, de dónde venía, por qué su rostro llevaba los ecos de una mujer que había muerto antes de que pudiera formar recuerdos de ella. El camino hacia adelante no sería fácil. Habría más conversaciones difíciles, más lágrimas, más momentos de duda, pero mientras Rosa apagaba las luces y se dirigía a su habitación, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz del olvido o la negación, sino la paz de alguien que finalmente conoce su propia historia y tiene el poder de escribir los próximos capítulos. «Buenas noches, mamá», susurró hacia el retrato antes de apagar la luz. «Gracias por amarme, gracias por elegirme, y gracias por enseñarme, incluso desde más allá de la tumba, que el amor verdadero nunca muere realmente. Solo espera ser redescubierto».